Hace más de 120 años, se inició una saga de maestros. Desde entonces, hemos acumulado saber generación tras generación. Y hoy lo hemos recogido en un campus único. Más de 1.200 metros cuadrados de instalaciones. 10.000 metros cuadrados de bodegas. Un edificio abierto al conocimiento, la enseñanza y la investigación. 350 plazas para profesionales y estudiantes, con salas especializadas, incluyendo bodega natural, laboratorio sensorial, espacio show cooking, sala de corte. La tecnología, la investigación y el saber artesanal unidos en el campus del jamón Monte Nevado. Un foro profesional, amplio y multidisciplinar para estudiantes, cocineros, charcuteros y profesionales del sector. Desde el conocimiento de las razas y la selección, hasta talleres prácticos de corte y presentación final, pasando por la tradición de la cría y el estudio en profundidad de los fundamentos científicos de la buena alimentación, de su riqueza y aporte nutricional, el bienestar animal y el medio ambiente. El conocimiento de las bases termodinámicas del secado y los fenómenos físico-químicos de la curación. Las innovaciones en los procesos de elaboración, su seguimiento y control. La organoléptica y todo el universo sensorial, la textura, los sabores y los aromas. El estudio, la investigación y el aprendizaje avanzados. Las normativas, denominaciones y reglamentos de una tradición centenaria. Con los mejores profesionales, criadores, maestros jamoneros, veterinarios, técnicos, maestros afinadores, chefs, seminarios, conferencias, formación técnica, masterclass, práctica profesional, cursos monográficos e investigación en un marco inigualable. Campus del Jamón Monte Nevado. Tradición, formación, innovación. Monte Nevado. En esta ocasión contamos con la presencia de Jacint Arnau, una eminencia en el mundo del jamón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jacint. Agradecer también a todos los asistentes, que espero que hayan venido ya con las pilas cargadas del verano, porque hoy nos espera una ponencia fuerte con esta ponencia de lujo. Quería recordar además que la próxima jornada, la próxima conferencia será el día 6 de octubre y contaremos con la presencia de Emiliano de Pedro, que nos hablará de la influencia del sexo y el peso del sacrificio en las características de la canal y de la carne. Emiliano, tenemos ya ganas de verte por aquí en el campus, que seguro que nos estás escuchando en streaming. En cuanto al programa para hoy, Jacint hará un repaso de los principales defectos, sobre todo visuales, del jamón curado, con las coloraciones anómalas, petequias, hematomas, y tras la presentación habrá un coloquio, un turno de preguntas en el cual, bueno, pues os animo a todos los que estáis en streaming que vayáis ya indicando vuestras dudas y preguntas en la web, en el chat, para que podamos responderlas al final de la jornada. Y bueno, pues a continuación os voy a hacer un breve resumen del currículum del doctor Jacint Arnau, que bueno, pues como sabéis, todos tienen una experiencia dilatada y un currículum muy importante, ¿no? Jacint Arnau es licenciado en Química, es doctorado en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona, ya está jubilado y ha sido responsable de la Unidad de Ingeniería y Tecnología de los Alimentos del IRTA Monels y jefe del Programa de Tecnología de los Alimentos durante muchos años. Es miembro del Editorial Board de la revista Meat Science, ha sido director del curso internacional de derivados cárnicos, siendo profesor de 72 cursos y ha actuado como organizador de 20 de ellos. Ha sido miembro del comité científico organizador de 12 congresos internacionales y 4 nacionales. Ha sido invitado en 18 conferencias internacionales y ha participado en más de 70 conferencias nacionales. Ha participado también en 45 proyectos de I+D, de los cuales 10 eran proyectos europeos. Ha sido responsable de 9 proyectos de investigación del Plan Nacional de Investigación. Ha participado en 120 contratos con industrias cárnicas o afines, de los cuales ha sido responsable en 90 de ellos. Tiene 39 años de experiencia en tecnología de la carne, especialmente en productos cárnicos crudos curados.
Ha sido autor o coautor de 10 patentes, 22 capítulos de libro y más de 200 publicaciones, la mayoría de ellas en revistas científicas. Por último, tiene el premio a la mejor trayectoria científica entregado en el 6º Congreso Mundial del Jamón en Lugo en 2011. Su actividad científica, por tanto, se ha centrado en el estudio de parámetros tecnológicos, físico-químicos, sensoriales y microbiológicos del jamón curado. Además de un investigador brillante, es una gran persona y creo que es un verdadero placer tenerte hoy con nosotros, Jacint. Y bueno, creo que todos podemos aprender mucho de ti, así que tenemos que estar con los oídos bien abiertos y hacer todas las preguntas que podamos. Muchas gracias y damos paso a la sala. Bueno, pues, muchas gracias en primer lugar, y antes de empezar el tema, pues para mí es un placer estar aquí, en Carbonero y en Monte Nevado, pues con mayor razón. Y os quiero agradecer, Alejandro, bueno, por el trabajo que habéis hecho y por haberme invitado, Juan Vicente, a venir aquí, que para mí es un placer. Me gustaría también algún día venir a hablar de virtudes, que hablamos de este tema, pero hoy toca hablar de unos defectos concretos y visuales. Y nos vamos pues a ello, a hablar de este tipo de defectos, que fundamentalmente son petequias, hematomas y coloraciones anormales. Entonces, ahí está. Hay algunos ejemplos de ellos. Y empezamos por uno muy concreto y muy conocido, que son lo que llamamos halos de nitrificación. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellos. Fijaos en la primera imagen de arriba a la izquierda, es un ejemplo de un halo de nitrificación de un jamón poco curado, en que la parte central pues tiene aún el color de lo que es la carne fresca. En la segunda de arriba ya hemos avanzado un poquitín más, tenemos el color ya de la parte central algo desarrollado, se ve la parte externa nitrificada y la parte central con el color desarrollado, pero de una forma distinta que en la zona nitrificada externa. Y en el de arriba a la derecha ya es un jamón ibérico de más curación, donde se ve de una forma exagerada ya el halo. La parte externa es un color realmente rojo muy profundo, y la parte central es un color algo distinto, más cercano a lo que sería un jamón sin nitrificante. Pensad que la idea es, normalmente o comúnmente en un jamón con halos convive el jamón con nitrificantes fuera, y en la parte central, muchas veces, no todas, es como si fuese un jamón sin nitrificantes. En la parte de abajo podéis ver lo que ocurre cuando iluminamos con luz ultravioleta. El primero es un jamón sin nitrificantes, fijaos que tiene un color rojizo, y el de en medio podéis ver la diferencia de color que hay al iluminar con luz ultravioleta entre la zona externa nitrificada con nitrito y la zona interna roja pero no nitrificada. Por tanto, podríamos decir que la iluminación con luz ultravioleta nos permite distinguir si el jamón tiene halos de nitrificación nitrificados o no. Es decir, si hay zonas en que el nitrito no ha alcanzado la zona central. Y en la zona derecha, pues lo que podéis ver es una zona nitrificada dentro del halo de nitrificación, también iluminado con luz ultravioleta, y podéis ver zonas donde muy probablemente ha habido un crecimiento microbiano o una oxidación. Es decir, que el tema este de halos de nitrificación da mucho que hablar y tiene realmente pues, una cierta complejidad. Aquí podemos ver dos casos similares. El de la izquierda podéis ver la beta nitrificada dentro del halo, probablemente sea debida al crecimiento de algún microorganismo que ha transformado nitrato en nitrito. Y en el de la derecha podéis ver la zona del halo que aún no tenemos muy claro exactamente cuál es el pigmento responsable
Es decir, la zona más oscura no sabemos si es fotoporfirina o otro tipo de pigmento o una mezcla de varios de ellos. ¿Y cuáles son las causas? Pues yo os lo pongo aquí de una forma muy simplificada, pero después veréis que esto se puede ir complicando. Las causas principales, la principal del halo de nitrificación es que un jamón ha sido salado con nitrito, pero la cantidad de nitrito absorbido por el jamón no es suficiente para alcanzar el centro de la pieza. Donde llega el nitrito lo marca de color rojo y se forma el pigmento nitrosilmioglobina, es decir, el pigmento rojo de la carne se queda ligado con un, digamos, un subproducto del nitrito y cambia el color a un color rojo estable, incluso cuando lo envasamos al vacío, a diferencia de la carne fresca que cambia su color. Por tanto, no es suficiente nitrito para llegar al centro. ¿Y esto por qué es debido? Pues puede ser debido a varias razones. Después yo os diré cuál lo he visto más. Una primera es que no hay suficiente nitrito añadido para que este nitrito entre dentro. Si queremos que entre dentro, pues tenemos que añadir la cantidad suficiente. Pensad una cosa, por ejemplo, normalmente se hace una nitrificación en bombo. ¿Habéis pensado si los primeros jamones que añadís al bombo o cuando ya lleva un par de horas de nitrificación la cantidad de nitrito añadida es la misma? Normalmente no. Los primeros, pues se le echa ahí cuando se pone a funcionar el bombo, cae el nitrito, pero se encuentra con un bombo vacío de nitrificantes. O sea que lo suyo sería impregnar el bombo previamente de nitrificantes para que estos primeros jamones también se les añadiera, sufrieran el rebozado igual que los que van a venir. Un segundo que para mí es el que se da mayor número de casos es el pH bajo de la carne. Cuando digo bajo, normalmente estamos hablando de valores inferiores a 5,6. Entonces, a valores inferiores a 5,6, el nitrito es más reactivo. Y lo voy a ilustrar con una formulita. El nitrito es NO2-, es una sal que está en equilibrio con el ácido nitroso. Y el pK está alrededor de 3, no, creo que es 3,1, 3,2. ¿Qué quiere decir? Que si tuviésemos un pH de 3,2, habría la mitad de nitrito y la mitad del ácido nitroso. Pero estamos muy lejos. Quiere decir, por tanto, que la cantidad de ácido nitroso que hay es muy poca. Y por cada 0,3 décimas de pH que cambio, que disminuyo, se duplica la cantidad de ácido nitroso que se forma en el producto. Por tanto, si tenemos un jamón de un pH de 6,1 y uno de 5,8, en este, el de 5,8, habrá el doble de ácido nitroso que en el de 6,1. Y el ácido nitroso es el, digamos, responsable de dar la sustancia que después va a nitrificar. Es que esto es un poco de química, pero es inevitable. Después ya hablaremos de cosas más sencillas. Pero lo siento, hay que pasar por aquí. Entonces, el ácido nitroso se descompone y nos da un gas que es el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas venenoso imprescindible para la vida. Por tanto, es un tema de dosis. Sin óxido nítrico nos moriríamos. Por tanto, en el caso del jamón necesitamos aquí este óxido nítrico procedente del nitrito añadido
para conseguir un color determinado rojo y rápido. Entonces, el óxido nítrico, ¿qué es lo que hace? Se liga con el pigmento de la carne y nos da un pigmento de color rojo que es la nitrosilmioglobina. Y este es el color rojo, el que veis por fuera del jamón, ¿vale? Es decir, que a pH bajo hay mayor reactividad del nitrito, se agota antes. Hemos dicho que este gas, el NO, reaccionaba con la mioglobina, pero también reacciona con el oxígeno. Y nos da un gas que es el dióxido de nitrógeno, NO2. Y este es el que da lugar a estas coloraciones a veces verdosas en el exterior del jamón. Si no hay contacto con el oxígeno, el jamón no queda verdoso de fuera. Pero es algo normal, es decir, una reacción de un derivado del nitrito que con oxígeno reacciona. Por tanto, los metabolitos del nitrito pueden actuar como antioxidantes en cierta forma dentro. Bueno, dejemos un poco la química y sigamos, que pH más bajo, mayor reactividad. Otro factor es que el nitrito arrastrado por la salmuera externa o la salmuera generada por el propio jamón se puede ir. Y si se va de la superficie del jamón, no tendremos suficiente nitrito para entrar adentro. Y pensad que el nitrito es mucho más soluble que la sal. La cantidad de nitrito que hay en una solución saturada es alrededor de un 80%, el de la sal es un 35%. Es decir que si sacamos mucha agua del jamón, el nitrito se va y a diferencia de la sal nos quedamos sin. Evidentemente también dependerá del espesor del jamón. Si es más delgado puede entrar más fácilmente dentro, tiene menos distancia a recorrer. Y que en el caso de usar jamones congelados, pues que no estén totalmente descongelados porque entonces la difusividad es más lenta. ¿Qué soluciones hay? Digamos, ante tanta complejidad técnica, busquemos soluciones prácticas. Por ejemplo, una sería, si hemos dicho que hace falta más nitrito, pues le añadimos más. Añadir suficiente cantidad de nitrito y algo importante, y en el momento adecuado, según la materia prima y proceso. Para dos cosas. Disminuir la pérdida de nitrito como sal, la salmuera, y de la pérdida de gases nitrificantes como CO2 o como NO a la atmósfera. Después en las preguntas, si queréis, profundizamos un poco en este tema. Y otra muy simple, no usar nitrito, se acabó el problema. Podemos o bien no utilizar nitrificantes o bien utilizar nitrato solo. Entonces no hay halos de nitrificación. Y no es una solución, pero puede ayudar a paliar el problema en caso de jamones con nitrificantes, es facilitar la reducción del nitrato a nitrito. Normalmente se suele utilizar nitrato y nitrito en las mezclas nitrificantes. Si trabajamos en muy bajas temperaturas y con unas humedades muy bajas, el exterior del jamón es muy seco y entonces la transformación de nitrato a nitrito es difícil. Y especialmente en los jamones de pH bajo, al no producirse la transformación de nitrato a nitrito, pues cuando se agota el nitrito, ahí se acabó la nitrificación por nitrito. Y entonces lo que hay que esperar es muchos meses para que se produzca el desarrollo del color del jamón típico sin nitrificantes, que es una reacción que digamos un pigmento que se descubrió, esto en el 2004,
por un japonés, no fue ni un español ni un italiano, y que procede de el pigmento propio de la carne. Sabéis que en la carne hay hierro que está unido al grupo hemo de la mioglobina. Y entonces hay una enzima que se llama ferroquelatasa, que lo que hace es extraer este hierro. Entonces queda lo que llamamos la protoporfirina, que es, digamos, el pigmento sin el hierro. Este se une con el zinc y forma la zinc-protoporfirina 9, que es el color natural de la carne curada sin nitrificantes. Es decir, no hace falta nitrito, lo que hace falta es el enzima y tiempo para conseguir un color rojo, natural y estable. Se puede conseguir, pero... sí. Bueno, pues sigamos como ejemplo de lo que os decía del pH. Fijaos en esta gráfica y veréis la importancia que tiene. Esto es digamos, un estudio que hicimos hace unos cuantos años. En el eje de abscisas, en el de abajo, veis los diferentes pHs y en el de abscisas veréis el número de jamones. Fijaos, a valores inferiores a 5,55, el 71% de los jamones tenían halos y el 28% no. En cambio, por ejemplo, en valores entre 5,75 y 5,65, tan solo había un 10% de jamones con halo visible. Y por encima de 5,95 no había ningún jamón con halo. Es decir, que el pH realmente es muy importante para este problema. Una curiosidad también. Los jamones de pH inferior a 5,55 había de ellos un 21% con una pastosidad muy elevada y un 18% con una pastosidad moderada. Y un 61% eran normales. O, digamos, pastosidad entre 0 y 3, que digamos es algo que, bueno, incluso a veces podemos discutir si es pastoso o no. Mirando la gráfica de la derecha, fijaos que los jamones con halo visible tenían, podríamos decir, entre un 20% entre 3 y 5 de pastosidad y un 25% de pastosidad muy elevada. En cambio, los jamones sin halo apenas había pastosidad. Es decir, que los jamones pastosos se concentran en pHs bajos y con halo. Yo tengo una pregunta aquí a hacerme, ¿se midió bien el pH de los jamones sin halo? Porque esto era una máquina industrial. No lo sé. Pero en todo caso nos da un motivo, digamos, de reflexión. Si veis jamones con halo, son candidatos a tener pastoso según las condiciones de proceso. Si hay poca sal y mucha temperatura, aquel jamón hubiese sido pastoso probablemente. ¿Vale? Y aquí, ya que estábamos con el tema de la química, pues bueno, algunas reacciones más que os dejo aquí, algunas ya las hemos comentado. Tener en cuenta pues, que hay una química detrás de la nitrificación pues, importante. Volveremos en todo caso si hay preguntas a esto, ahora no me quedo más ya con los temas químicos y pasamos a otro tema distinto, pero también un problema de aspecto, que es los problemas relacionados con los vasos sanguíneos. Fijaos, hay fotografía de arriba. Esto es un jamón de tipo de Parma, donde ahí el problema de la vascularización, el veining en inglés,
es muy grave porque lleva mucha corteza del jamón, es donde pone V, es este tipo de defecto en que la superficie del jamón está llena como si fuesen vasos sanguíneos, que no se ha evacuado totalmente la sangre. Lo de la derecha, la A, es un acceso, y después la parte de abajo tenemos un hematoma, la H, y donde pone pH son petequias, son pequeños puntos de sangre que generan pues, problemas visuales. En la de arriba, la tercera, aquello es lo que os decía también de la vascularización. El de abajo es un vaso mal desangrado. Y después en la derecha tenemos por un lado un jamón cortado por la mitad donde se ve un hematoma, abajo donde se ve un hematoma bajo la piel, a la derecha un jamón con mucho líquido sinovial, es decir, mucho líquido en la articulación, que evidentemente va a ir tomando sal durante el proceso de salado y aquello pues tardará mucho tiempo a evacuar este líquido. Y esto tiene unas implicaciones en el olor y en el sabor. Y en el de abajo es un color rosado, que hay algunos indicios en la bibliografía que lo atribuyen a algunos tipos de materia prima, y el que os presento aquí es simplemente un jamón con poca cantidad de sal añadida, pues que tiene poca deshidratación osmótica y entonces tiene un color rojizo de este tipo. Bueno, pues vamos a desgranarnos un poquitín. El hematoma normalmente viene de un golpe, de una contusión o magulladura, y puede ser interno o externo, tal como hemos visto. Las petequias son pequeños puntitos y después están las púrpuras y las equimosis cuando son ya de un tamaño mayor. Y esto suele venir por aturdidos, supercontracciones musculares y no precisan necesariamente de golpes o contusiones. El mal desangrado, esto es un tema, la presencia de sangre en los jamones, pues que evidentemente pues, afea al producto, especialmente cuando este es locheado. Yo creo que es algo que debería trabajarse más en el mundo digamos, del cerdo y particularmente del jamón curado. Puede venir del tema de degollado, si no se hace un corte bien hecho, la sangre no fluye con la requerida velocidad. La acción mecánica ayuda a evacuar esta sangre, pequeños golpecitos ayudan a que baje la sangre, y ahí uno puede pensar, o incluso uno podría pensar en hacer algún masaje de algún tipo para que la sangre drenara de la pata hacia abajo, fuera del jamón. También se podría hacer un pulido de los vasos al deshuesar, producto curado, y lo más normal que se hace es un desangrado antes de la salazón y después de la salazón para evacuar la salmuera que hay adentro de los vasos. El tema de vasos hinchados, esto veremos algunos casos después con fotografías. Tenemos que, algo yo creo que es muy importante, es que hay una insuficiente retracción al secar y esto genera tensiones. Pensad una cosa, que el producto cuando seca tiene que contraerse de acuerdo con la pérdida de masa. Si la reducción de volumen es inferior a la pérdida de masa, vamos a seguir perdiendo peso, pero no vamos a perder el volumen suficiente. Van a quedar oquedades dentro. Y el primer sitio que se ahueca son los vasos. Por tanto, necesitamos tener la parte de fuera flexible para que pueda ir contrayendo con el secado. Podría ser también por formación de gas y, bueno, aquí podría ayudar el hecho de que según cómo se haga el corte de la sínfisis iscopubiana, porque podría abrir un poco, digamos, estos vasos y facilitar que ahí o bien entraran microorganismos o bien se dilataran. Y después está la presencia del líquido sinovial, que puede venir pues,
normalmente será de problemas anteriores al sacrificio de un animal vivo, de bursitis o deficiente manejo del animal antes del sacrificio. Vamos a concretarnos en un par de estos problemas. Uno es la vascularización. Es lo que hemos dicho antes, tenemos ahí la foto en la derecha. En España no se han hecho apenas trabajos en este sentido y hay un par de trabajos en Italia que nos sirven de referencia. Es un problema que no se ve en el animal recién sacrificado y que aumenta con el contenido de magro. Yo me imagino estos atletas que les salen ahí las venas y tal, pues algo parecido. Si hay mucho músculo, pues hay más problemas de vascularización. Se ve también más en el aturdido con CO2 y tendríamos que reflexionar el por qué. No lo sé. Dicen también que si aumenta el tiempo entre salida de granja y sacrificio, aumenta el problema. Evidentemente, si hay una sección incompleta de los vasos al degollar, hay menos evacuación de sangre y podría quedar más en la piel del jamón. Otro factor podría ser la temperatura alta de escaldado. Es decir, si no he evacuado totalmente y el animal entra en cuba de escaldado, especialmente en meses fríos en que aumento la temperatura para depilar mejor, me puedo encontrar que haga una cocción de la sangre y, por tanto, que quede coagulada y no evacúe bien. Esto habría que verlo con datos. También hay que pensar si el tiempo antes de refrigeración o una refrigeración muy rápida a la canal afecta. Una refrigeración muy rápida quiere decir que la canal, cuando llegue al túnel, pues muy pronto va a quedar aquello frío. La sangre en frío se mueve menos. También se va a secar más rápido y, por tanto, puede que sea más difícil el evacuar. En otras especies animales, esto se ha visto, los animales que entran muy rápido en túnel, pues evacúan menos la sangre que aquellos que, digamos, la temperatura disminuye más lentamente. Y según un estudio que hay de la estación de Parma, una mayor vascularización da lugar a productos con carne algo más roja y de menor consistencia. Lo de menor consistencia le pongo un interrogante, lo otro pues parece que tiene todo su sentido porque la sangre se ha evacuado menos. Aquí tenemos algunos ejemplos de problemas relacionados con vasos sanguíneos. Igual es una familia de problemas, no tenemos que pensar en uno solo. La foto de arriba son como oxidaciones, que yo la relacionaría, o al menos intentaría relacionarla con la de abajo. Fijaos, oxidaciones de fuera. Me cuesta mucho creer que haya una oxidación sin presencia de oxígeno. Yo parto de esta hipótesis, es decir que, y después veremos alguna foto, muchas veces si se va siguiendo el vaso, uno encuentra como una veta que va entrando la oxidación hacia él. El de la derecha, la segunda foto, es muy exagerado, es ya con una oxidación pronunciada del tejido muscular. El de medio de abajo, yo diría que se ve bastante claro que es un problema de entrada de oxígeno y de falta de contracción, es decir, el vaso no se ha contraído, sino que por efecto del encostrado se ha mantenido, digamos, abierto. Y entonces ahí es más fácil que entre el oxígeno hacia el interior. Si hay especialmente presencia de sangre, la sangre es un prooxidante. El de la derecha, si os fijáis bien, podréis ver que el vaso, la oxidación viene de fuera y va siguiendo una veta hasta adentro. Es decir, que probablemente la oxidación empiece fuera y acabe dentro. Y el de abajo yo creo que es otro ejemplo claro de que los vasos y la carne no han contraído como debieran, sino que se han quedado hinchados.
Y aquí, pues, algunas hipótesis. Yo creo que planteo muchas cosas, pero nos faltan muchos datos. Y creo que esto sería sería como un tema de interés nacional, el profundizar en este tema. Porque lo tiene todo el mundo, y yo, la verdad, llevo 25 años con este tema apuntándome cosas y cosas que voy viendo, pero me faltarían datos de miles de jamones, entonces poder llegar a la conclusión. Uno, y esto parece razonablemente claro, oxidación de pigmentos de la sangre, es decir, la sangre que está en el interior de los vasos es un camino de oxidación. Digamos, es una tubería donde hay un pigmento oxidado. Pensad también una cosa, que cuando se sacrifica el animal, especialmente en las arterias, el contenido de oxígeno en la sangre, y lo digo a ojo, es 7 u 8 veces mayor que en el músculo. Hay más oxígeno en la sangre que en el músculo. Pero el pigmento del músculo, la mioglobina, es más ávida de oxígeno que la hemoglobina. Por tanto, el oxígeno de la hemoglobina pasa a la mioglobina. Y si recordamos lo que pasa con la carne fresca, cuando está oxigenada, por ejemplo, el envasado está vacío, esto es de color rojo. Y para volver a mioglobina tiene que pasar por un estadio que se llama metamioglobina. Y después de aquí pasa a mioglobina. Pues de aquí se generan sustancias oxigenantes, oxidantes. Hay oxígeno reactivo que puede oxidar. Y para pasar de aquí a aquí, esto, pues la mioglobina la observamos con contenidos de oxígeno normalmente inferiores a 1,5 milímetros de mercurio. Tenemos que gastar lo que llamamos capacidad reductora de la metamioglobina, es decir, que gastamos potencial reductor de la carne. Y es muy importante mantener la homeostasis del potencial redox para tener una buena estabilidad del color. Es decir, yo no sé si esto es la clave, pero en todo caso, esto, el tener sangre y esperar mucho rato a desangrar, no le va bien al color. Esto os lo aseguro. ¿Vale? ¿Qué más? Se ha visto que la estructura del músculo y de los adipocitos no está afectado de una forma alarmante. No tiene efecto el sexo, ni el peso del canal, los estudios que hay hasta ahora, ni la edad del sacrificio, ni el tipo de superficie en que se han criado los animales. No es de origen microbiano. Yo diría, los que se han estudiado, podría haber algún origen microbiano si hubiera bacterias lácticas productoras de peróxidos. Pero hay un efecto significativo del día del sacrificio, es decir, sacrificando un día u otro hay diferencias. Pues será el transporte, será el proveedor, será algo. ¿Entendéis? Hay diferencias entre proveedores. Por tanto, o genética o alimentación algo tienen que ver. Aumenta con la merma. Mi experiencia, y esto me lo tenéis que confirmar, en ibéricos de montanera se da menos que en cebo y en duroc. Explicaba hace un rato que hace un par de meses nos presentaron unos jamones, unos 30 jamones ibéricos de bellota, 0 incidencia. 20 de serrano, se presentaron 2, un 10%. En Italia, hablando con ellos, entiendo que es verdad, redujeron este problema eliminando, digamos, los durocs de los cruces comerciales. Lo tenían y con elevada incidencia. Dicen que se lo sacan. En todo caso, habría que verificar.
Tener en cuenta que la permeabilidad del oxígeno de los vasos es mayor que la grasa porque hay un canal y por tanto por ahí puede entrar, es decir, si tapásemos la entrada habría menos entrada de oxígeno. Y esto habría que hacerlo antes de que se inicie la oxidación, porque la oxidación es un proceso que cuando está desencadenado cuesta parar. Bueno, veis que hay más interrogantes, ¿saben? Aquí casi que respuestas. Pero yo creo que nos da luz de que hay un camino a estudiar. Bueno, ¿y cuánto me queda, Alejandro? Lo que quieras, no hay problema. No, pues ahora unos cuantos comentarios, digamos, por si después os interesa hablar de ellos. Ejemplos de algunos problemas de aspecto. De aspecto de la grasa externa, por ejemplo, uno generado por una bacteria, Pseudomonas fluorescens, de la misma familia, Pseudomonas carnis. Este es de jamón ibérico, esto es de carne de vacuno colgada, pues madurando. Y otra, estos en jamones que llevan azúcares añadidos, provocada por Capimonas nigrificus. Los dos anteriores no necesitan azúcares, este sí. Tres ejemplos de mohos extraños o consecuencias del crecimiento de moho. A la derecha del todo, crecimiento de mohos en un posalado muy húmedo. En medio, crecimiento de moho cuando se aplica grasa en un producto que, digamos, está a veces un poquitín tierno en superficie, tiene aún algo de humedad. Esto después con el tiempo es un tipo, digamos, de moho que tiende a suavizarse, pero está presente. Y el de a la derecha y el de más a vuestra izquierda es un crecimiento de moho en una zona muscular que después genera una proteólisis y esta proteólisis con la oxidación de la grasa da lugar a reacciones de Maillard de ese tipo con los aldehidos de la propia grasa. Un oscurecimiento que se observa también en algunas zonas del exterior del jamón. Otro ejemplo, la quemadura de nitrito. Fijaos, esto es una pieza, un jamón. La parte izquierda era nitrificada con nitrito y ascorbato. Y la parte derecha solo con nitrito. ¿Os acordáis que os he dicho? El nitrito con el oxígeno da lugar a dióxido de nitrógeno que da un color verde al producto. Es lo de la derecha. Si no hay contacto con el oxígeno, no hay este color. Si añadimos ascorbato, no lo debería haber. Oxidación bajo los huesos, muy típico en la escápula de la paleta. Puede ser por falta de nitrificación, que no haya entrado bien el nitrificante dentro, o bien por oxidación durante el proceso de secado. Entonces, la oxidación, pues hay que prevenirla de alguna forma. Una forma de prevenirla es cubrirla con una cierta cantidad de manteca que haga de barrera y no se produzca este problema. Pero podría venir por las dos vías. Depende del tipo de producto que tenga. Oxidación excesiva de la grasa. Normalmente suele venir problemas de nutrición animal. El tipo de pienso que se le ha administrado, que lo que hace es pues, generar una oxidación muy potente. Es como si fuera un arenque, como si fuera pescado. Esto hoy en día no se da, pero yo me acuerdo hace años pues, que se daba con cierta frecuencia. Entonces es el tipo de alimentación. Las irisaciones. Fijaos, el problema es el de la derecha y me voy a mover ahí para que lo veáis bien. Solo se ve en el músculo semimembranoso, en este de aquí, que es el adducto, no se ve. ¿Por qué? Porque la dirección de las fibras es distinta. En el músculo adductor, las fibras van así. Cortamos, no vemos. En cambio, en el semimembranoso viene así. Si cortamos
perpendicular a las fibras, es más probable que se dé este fenómeno de coloración física. No es un pigmento, esto es una coloración física que yo aquí he propuesto una solución, pero una solución que no sirve para mucho. Pero bueno, en todo caso puede dar alguna idea. Fijaos, la primera foto la hice, digamos, un día como hoy. Fijaos que hay una irisación aquí. Le apliqué un poco de enzima papaína, un poquitín, así con agua, y a las 24 horas le hice la foto. Había desaparecido la irisación. ¿Por qué? Porque es un tema estructural, de dirección de fibras. Si yo desestructuro, desaparece el problema. Por tanto, si lo tenéis, lo veréis más en jamones con poca proteólisis que en jamones con mucha proteólisis. Evidentemente, si no queréis irisaciones y queréis tener jamones blandos, pues bueno, es difícil. Ya os he dicho que no era una solución, pero bueno, en todo caso es interesante. No tengo la solución al problema. Es cortar en una dirección distinta, pero... Tema de precipitados. Vamos a ver básicamente tres tipos, pero hay otros. Uno es precipitados de sal, por ejemplo, en el interior de la piel. En el posalado, la piel está salada. Entonces, recordad que la sal precipita a humedades inferiores al 75%. Es decir, si yo bajo muy rápido la humedad, la sal no tiene tiempo de entrar hacia adentro y se me deshidrata dentro de la corteza. Y al deshidratar dentro de la corteza genera un volumen. Con el tiempo, probablemente con oscilaciones de humedad, va a acabar entrando, pero ha desestructurado la corteza y crea esta quemadura, yo le llamo quemadura de la sal, por humedades bajas en el posalado. Y aquí, pues bueno, otras curiosidades. A la derecha podéis ver precipitados de sal en una paleta y abajo algo bastante común en lo que es el pie del cerdo. ¿Qué ocurre si aumentamos la humedad por encima del 75% en el ambiente? Pues que la sal se hidrata y entonces a veces el jamón llora. No de pena, sino de humedad. ¿Lo veis? Cómo caen las gotitas. Y si esto dura bastante tiempo, pues depende en el momento en que esté el producto, puede ocurrir esto. Un crecimiento de bacterias halófilas de una forma alarmante o, como ocurre en el de más a la izquierda, pequeños puntitos de bacterias halófilas no tan preocupantes. Pero pensad que cuando la pata está húmeda, es que la humedad ambiental está por encima del 75%. Es una forma de saber en qué situación está. ¿Y por qué suelta tanta salmuera? Pues porque el contenido de sal, que es en fase acuosa, es casi saturado. Es decir, la pata contiene una cantidad de sal tremenda. Y esto nos puede hacer pensar que esta sal que tenemos paulatinamente va a ir hacia adentro. Y si sigue, digamos, aumentando el número de jamones con pata envasados al vacío, podríamos hacer aumentar el contenido de sal de la masa del jamón con sal procedente de la pata. Ahí lo dejo. Después, en tema de preguntas, si hace falta, hablamos más. Por tanto, es un aporte de sal innecesario que no aporta nada positivo. ¿Qué más? Precipitados de tirosina, los de la izquierda, básicamente dos tipos, unos en forma de pintitas o de velo blanco en la superficie.
Arriba os presento una solución al velo blanco, es simplemente poner una sustancia muy adherente y entonces no sale. Pero tenéis la sustancia adherente en lugar de la tirosina. Una segunda posibilidad es precipitar la tirosina antes de hacer el corte. ¿Cómo? Pues congelando y teniendo un tiempo en stock para que la tirosina precipite en las pintas blancas que se han formado en el proceso de congelación. Y entonces sale menos. Especialmente cuando el problema es gordo. Cuando el problema es moderado, entonces cuesta más. Pero aquí se ve clarísimo. Eran 3 lonchas consecutivas, 3 lonchas de piezas, una que fue congelada, la de la derecha menos 65, la del medio a menos 20 y la que no fue congelada, el control. Y después tenemos el tema de precipitados de fosfatos. Uno en la corteza, la foto del medio, que es la corteza tiene algo de fosfato propio, natural de la propia corteza, y al tener un pH tan elevado, pues es muy fácil pues, que se precipite. pH elevado lo facilita. Y a la derecha podéis ver el precipitado en la superficie de corte, en un producto en refrigeración, y abajo se puede ver el precipitado de fosfato pues, cuando hay un cambio de temperatura. Al pasar de refrigeración a temperatura ambiente, a veces se disuelven en su propia agua y desaparecen. ¿Y cuánto nos queda? Normalmente hablamos unos 45 minutos, llevamos unos 50, puedes estar otros 5 minutos. Yo acabo. Muchas gracias. Y ahora las preguntas y profundizamos en el tema que queráis. Así será más distendido. Bueno, yo creo que ha sido una charla muy interesante. Creo que podríamos estar todos hablando de esto mucho tiempo y bueno, lo único que la próxima vez que vengas vamos a hablar de virtudes, con lo cual vamos a intentar dejar hablados todos los defectos hoy, ¿no? En primer lugar, no sé si hay alguna pregunta en el público aquí que podamos hacer en primero o leo alguna de... Venga, empezar con alguna del público, a ver si se va animando la gente del público. Oye, buenas tardes, Tito. Muy interesante todo. Comentabas respecto a los salos de nitrificación que muchas veces el frente es más oscuro. Y nos pasa bastante evidente, aquí los portadores presentes lo conocerán seguramente, muy frecuente en el ibérico, en la parte del bíceps, en la parte de la cara la lateral del jamón, que al cortar el jamón debajo del tocino hay una capa, pues a lo mejor de un dedo con un color normal, y luego la siguiente capa hay una especie de línea más oscura y luego ya continúa el tono normal, es como un frente más oscuro. Químicamente y físicamente hay que se cree que se puede ver eso. ¿Esto en jamón con nitrificante o sin nitrificante? Con nitrificante. Con nitrificante. Con nitrito añadido. Si es con nitrito añadido, claro, la zona oscura, la verdad que es un tema que estamos intentando darle respuesta, pero hasta ahora no la hemos encontrado. Hemos hecho algunas hipótesis que fuera protoporfirina, pero no lo tenemos claro. No. Bien, vamos ahora con una de online y después seguimos con otra del público. Pregunta Carlos Boadas, ¿el valor de pH en qué momento hay que medirlo? Y yo voy a añadir ya también a su pregunta, ¿en qué músculo, dado que además hay músculos con distintos pH? Sí, yo diría que hay que mirar el pH final. El final normalmente se suele decir a las 24 horas. Y hay que mirarlo en un músculo blanco y que sea externo, es decir, fácil de medir, porque no abrir el jamón y echar. Por tanto, normalmente solemos decir que el semimembranoso es un músculo de elección, que podemos medirlo en matadero, por ejemplo, es fácil en cierta medida de medir en línea también, y la punta sería otro músculo blanco fácil de medir. Después hay
músculos rojos que no dan tanta información, como podría ser el abductor, el gracilis. Yo diría que el semimembranoso es el de elección, es este. Y si midiéramos el semimembranoso 48 horas después o incluso después de haberse congelado los jamones, ¿ya no vamos a tener un dato fiable? Sí, es muy informativo. Lo que no hay que ir es a precisión de décima, pero es muy informativo. Sí, sí. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta más por el público? Muchas gracias. Ahora que está tan de moda hacer jamones identificantes, ¿qué virtudes y qué peligro ve usted? Del jamón sin nitrificantes. Bueno, podríamos... virtudes. Y después veremos, digamos, una virtud es que solo sal. Y esto, bueno, es, digamos, en la línea de etiquetas limpias. Este sería uno. Después, desde el punto de vista del color, pues bueno, al final yo diría que el color del producto sin nitrificantes, si tiene suficiente curación, es igual o más estable que el producto con nitrificantes. Pero básicamente yo diría que la virtud, corregidme o añadid alguna cosa, sería etiqueta limpia. Problemas que puede haber. Pues el hacer un producto sin nitrificantes implica pues que hay que manejar un problema que es el del Clostridium botulinum, especialmente el no proteolítico al inicio, en que hay que tener a temperaturas bajas y asegurarlo hasta que la actividad de agua esté bajo de 0,97. Normalmente se dice temperaturas inferiores a 3, algunos dicen 3.3, hasta que la actividad de agua esté por debajo de 0,97. Claro, esto obliga, digamos, a un proceso, es un proceso más exigente que el producto con nitrificantes. Pero no hay que pensar que los nitritos son unos enemigos. Ya os he dicho antes que el óxido nítrico es una molécula tóxica imprescindible para la vida. Probablemente muchos de los ataques de corazón se deban a falta de óxido nítrico en algún punto del cuerpo, en el corazón. Incluso hay recomendaciones, especialmente de cardiólogos, de aumentar la cantidad de óxido nítrico, de nitrificantes en la alimentación. Pasa que probablemente algún día nos lo harán comprar en la farmacia pagando y nos lo prohibirán en los alimentos. Pero en las dosis normales no hay ningún problema en consumir un producto con nitrificantes, teniendo en cuenta que al final las cantidades son indetectables, están por debajo de los 5 ppm de nitrito. Bien, vamos a pasar a otra también de online, el streaming. Dice Carlos Guadas de nuevo, dice, ¿en Duroc 100% también se da el problema o solo cuando se utiliza en cruces? Entiendo que se refiere al problema que has dicho que era más... se daba más en Duroc y que... Sí, bueno, yo la experiencia que tengo, digamos, tanto de estudios como de verlo comercialmente, es que se da tanto en el Duroc como en cruces, los dos. ¿Alguna explicación de por qué se puede dar más? Yo tengo dos hipótesis. Una, que con la alimentación del animal hemos tocado, que sería lo que hemos dicho antes, ¿no? Del potencial antioxidante del músculo. Es decir, si el animal tiene suficientes antioxidantes, digamos, tiene como más defensas ante un ataque oxidativo del exterior y, por tanto, está más protegido. Esta sería una posibilidad. Y una segunda, pues es que si la grasa es más fluida y como diríamos, la parte externa está más embadurnada de líquido, pues se encostra menos y, digamos, la contracción que hace, la hace mejor. No queda tan acortezado y las aperturas hacia el exterior están tapadas. Pero es una hipótesis. Bien, ¿alguna del público? Sí, tenemos por aquí otra. Sí. A ver, en esas alteraciones del jamón, ¿cuánto o cómo influye la curación rápida
demasiado extracción de humedad, o demasiado lento, entonces, claro, hay una diferencia de un jamón lento, esto puede llevarle una curación con extracción extrema y esto. ¿Cómo se relaciona con todo esto? A ver, claro, es que depende del problema, ¿eh? O sea, si nos centramos en este, yo diría que cuanto más lento, menos problema debería haber si se tapan las aperturas exteriores. Porque lo que decíamos, el producto acompaña más en el proceso de contracción, no queda rígido de fuera. Si el tiempo de curación aumenta, también aumentan estos problemas. Entonces ahí hay que tener el jamón bien protegido y secarlo gradualmente para evitar estos problemas. No digo evitar, digamos, porque evitar son palabras mayores, porque si depende más de la nutrición animal, no vamos bien. Ahí nos falta algo de conocimiento. En cuanto al primero que os he dicho de los halos, pues es que no depende del tiempo de curación. Lo único que tendremos un color, digamos, de una tonalidad u otra. Por ejemplo, el primero de aquí de arriba sería un jamón centroeuropeo y el de ahí puede ser un jamón de 2 años o 3, el de vuestra derecha. Pues, ¿qué más? El tiempo de curación. En la vascularización no hay ningún efecto, las petequias tampoco, hematomas tampoco, la sangre. El líquido sinovial, hombre, estará más seco. Entonces, cuando se abra la articulación, no va a haber líquido ahí si tiene más curación. Pero habrá dejado el rastro. Es decir, interesa que haya poco líquido sinovial en el producto. Y debería hacerse acciones para que disminuyera. ¿Y cómo se mira el líquido sinovial que hay? Pues comparando pues, una línea de jamones, pues la izquierda se dedica a jamón curado, por decir algo, y la derecha se inspecciona para ver, digamos, el contenido del líquido sinovial que hay en las articulaciones. Suele dejar un olor, yo le digo, como a plasma deshidratado o cemento en el jamón. ¿Y qué más? Referido a esto, tiempo de curación, esto no, esto es en las primeras fases tampoco. La oxidación, evidentemente, pues aumenta con el tiempo de curación. Las irisaciones, si aumenta la proteólisis, podría ser que bajasen. Y lo que sí aumenta son los precipitados de tirosina. Y probablemente, con más tiempo de curación, tengamos pintas más grandes y menor número. En cambio, si es muy rápido, normalmente y especialmente si es congelado, entonces se ven muchas pintas. O sea, la congelación de la materia prima genera bastantes pintas de cierto tamaño. La materia prima fresca, pocas pintas de gran tamaño si la curación es larga. Y la congelación del producto final es muchísimas pintas de pequeño tamaño. En los fosfatos no hay efecto. Bueno, si está más seco, pues se verá más. Pero al final es la calidad del producto. Uno hace un producto de larga curación para tener un producto, digamos, diferenciable de uno de corta curación. Evidentemente, si se va más lento, estará menos encostrado. Hay todo un conjunto de cosas que no explico aquí que también se verán afectadas. Y podríamos hablar largo y tendido de esto. Bien, otra pregunta tenemos por aquí es ¿cuál es la razón de que la parte no nitrificada refleje la luz ultravioleta y la nitrificada no la refleje? Es decir, la explicación bioquímica o física. Sí, bueno, no te sabría decir ahora con precisión, es algo, pues uno
absorbe y después radia, ¿no? Entonces, uno pues emite en la zona del rojo y el otro no. Es un tema espectroscópico. Sí. Pero como sistema de control, pues es fácil. O sea, si os venden un jamón sin nitrificantes y lo metéis al ultravioleta y os sale gris así, ¿cómo que no? ¿Hay otra pregunta por el público? Muy buenas, Jardín. Muchas gracias por ilustrarnos con tu conocimiento. Me saldrían muchas preguntas, pero te voy a hacer dos. Una mía y otra que nos suelen hacer mucho los clientes y los alumnos de los cursos de corte. Voy a empezar por ella, por esta segunda. ¿Las petequias y hematomas son solo un problema estético a nivel visual o también afectan a nivel aromático, olfativo y de sabor? Yo creo que hay que ser muy sumiller para detectarlo, pero imagino que algo sí que afecta, ¿no? A ver, yo cuando veo petequias, hombre, como que no me las como, ¿eh? Hay petequias, los hematomas, las petequias soy más tolerante con ellas. Pues las petequias se afectan, pues la verdad yo no lo he probado, es una asignatura pendiente, me lo apunto y cuando pues como reflexión, o sea, no te hablo desde la experiencia porque no lo he probado uno con y uno sin, puede que afecte porque al final una petequia quiere decir que hay un punto donde hay una concentración de sangre mayor y por tanto, si hay más sangre, ¿qué hay? Por un lado, más gusto metálico, podría ser uno, y después más fenómenos de oxidación. Es decir, yo diría que si hace algo es en negativo, no en positivo. No sé si alguien tiene alguna experiencia al respecto, pero no me he dedicado a probarlo. Y cuando veo hematoma, no lo sé. Vale, gracias. Así que no te viene bien de comerlo. Hay un tema del gusto metálico que ahí también hay... Bueno, en fin, podríamos hablar algo de ello. Sí, perdona. La segunda pregunta, eso es, a nivel metabólico, desde toda mi ignorancia, ya no me quiero meter en ciclos de Krebs y eso, que lo tengo ya muy olvidado, pero para las reacciones metabólicas, ¿no destina el organismo ciertas moléculas de oxígeno para estas rutas, para producir la energía y demás, en algún tipo de reacción? ¿No, el cuerpo, cuando está vivo el animal, no tendría una reacción de oxidación ya que le afecta a la coloración? Esta coloración roja de la carne, aparte de la mioglobina y demás que comentas, ¿no participaría el oxígeno en este color que tiene de alguna u otra manera? ¿O... A ver si entiendo la pregunta. Es decir, cuando el animal está vivo, no lo sé qué color tiene, pero uno puede pensar, a ver, si decimos que la deoximioglobina tiene que estar por debajo de 1,5 y estamos en 2-3 milímetros de mercurio, lo que hay en el músculo, pues tendrá un colorcito así o algo un poquitín rojo. La verdad que no lo sé. Porque en el animal vivo domina la mioglobina, la hemoglobina, la sangre. Entonces, pues no sé cuál. Y evidentemente, claro, hay un transporte de oxígeno, el oxígeno va, pues, si no entiendo mal, a nivel de mitocondrias y ahí hay unos procesos en que se utilizan. Yo no entiendo tampoco, no me acuerdo mucho del ciclo de Krebs y eso, un poco. Vale, gracias. Pero dejo ahí el tema de que es muy importante la capacidad reductora de la metamioglobina, como esto en frescos es vital, es muy importante, y es, digamos, es una reserva que tiene la propia carne para mantener el color fresco. Y esto cuando se agota queda marrón, y la carne de color marrón pues no sabe muy bien. Cocida, hablo en fresco, ¿eh? No sé si os habéis fijado, cuando esto en vacuno se ve muy bien. Cuando va a comprar, la carne está roja. Le hacen un corte y a veces esto está rojo, un rojo, digamos, cereza. Esto está púrpura al cortar, ¿eh? No al cabo de un rato. Y aquí hay una línea de color marrón. No siempre, a veces, ¿eh?
Esta es la metamioglobina. Esto nos está dando información de que aquella carne está llegando al límite de agotar su potencial reductor. Es decir, que va a durar poco tiempo. Si esta carne la envasáramos al vacío, nos iba a quedar mal. Es un detalle práctico, pero muy interesante. Es como un ribete marrón que en los primeros días no se ve, pero al cabo de unos días se ve. Es muy informativo este ribete de este color. Es presencia de metamioglobina, quiere decir agotamiento de la capacidad reductora de la carne para estabilizar el cuerpo. Muy bien, muy interesante. Seguimos con otra del online y ahora pasamos a una del público. Dice José María García, buenas tardes, ¿por qué el aturdimiento con CO2 favorece la vascularización? Ya lo he dicho, que no lo sabía. Vale, pues esta ha sido fácil. Aquí tenemos otra en el público. Creo que has comentado, cuando has hablado del halo de nitrificación, que el interior casi siempre, pero no siempre, es no nitrificado. ¿Dices eso? Depende. ¿Puede estar con esa diferencia de color y no tener nitrificante? Puede que haya el matiz es distinto de color, ¿eh? Por eso, ¿qué puede pasar? Aprovecho la figura. Aquí está el jamón. El nitrito ha llegado hasta aquí. Esto es nitrito. Sigue su curación el jamón y estamos en el possalado, hay nitrato y nitrito. Si las condiciones son favorables, durante el possalado hay lo que llaman coco gran positivo, positivo y nitrato reductasa, que pueden pasar el nitrato a nitrito. Si en el possalado el nitrato pasa a nitrito, esta zona se podría nitrificar paulatinamente. Pero tengo que tener microbiota apropiada, quiere decir normalmente unas condiciones de humedad no excesivamente bajas. En los jamones de pH bajo esto es más difícil porque hay menos presencia, ¿no? Y podría ser que no hubiese esta transformación. Normalmente se da por sentado, pero la mayoría de estudios en los que se ha hecho esto es cuando teníamos poca potencia de frío y de secado. Hoy en día se seca muy rápido, a veces pues no hay transformación de nitrato a nitrito. Y en los jamones de pH bajo es donde es más difícil. Porque el nitrito es más reactivo, se carga parte de la flora externa, con capacidad nitrato reductasa, y además nos deja, por tanto, unos residuales de nitrato más altos. Y ahí, un inciso, es si evaluáis el contenido de nitrato de una composición y queréis saber realmente el máximo que tenéis, utilizad jamones de pH bajo, que van a ser los jamones que os van a dar un residual de nitrato más alto. Son los que deberíais usar para ver el valor de nitrato residual. Ahora que mencionan las catalasas, con algún tipo de contaminación con liberación de peróxidos, se produciría alguna vez también alguna coloración anómala, ¿no? Eso hay sí, casos. Podríamos ser, sí, claro, aquí podría, a ver, hay un ejemplo que podría ser, a ver si se ve que se ve muy bien al principio. La de arriba. Zonas de oxidación. Fíjate que hay una zona dentro del halo que parece oxidada y puede ser que sea el origen de la coloración, porque nitrato ahí, ¿se ve o no? ¿Esas coloraciones verdes son naturales o es un artificio? De oxidación. Sí, sí, no, esto es iluminado, Sí, sí, puede ser. Sí, preguntan que si no entra aire, que es muy difícil oxidar, pero si hubiera, en el caso este, si hay bacterias
que está liberando peróxido de hidrógeno es muy oxidante. Sí, pero cuesta, a mí la oxidación sin oxígeno me cuesta, me cuesta. Lo que puede haber es una beta por donde, como si fuera una beta de carbón, ¿no? Por ahí voy entrando el oxígeno hasta... Pero las catalasas podrían oxidarlo. Pero es el peróxido de hidrógeno. Ya, pero ¿de dónde sacan el oxígeno reactivado? Hay una figura que... Dale el micrófono, por favor. No, yo no quiero micrófono. Y hay una figura que está muy oxidada. Sin micrófono no te oyen los de online. Hay una figura que está muy oxidada y entonces no... Hay una figura que sí que entra oxígeno y otra que no entra oxígeno y sigue oxidada. ¿Qué motivo es ese? No, espera. No, ponos una figura. Vale, tampoco. Tampoco. Es ahí no hay en figura. Ahí, no. Muy cerca de ahí la teníamos. Es que va más lento que el dedo. Ahí, en la figura del medio. Esta. Sí, en esa figura del medio sí que tenemos sitio por donde entra el aire, que por la... no, por ahí dentro, por la parte derecha de todo, ahí como... No, derecha de todo, ahí, por ahí que puede entrar aire. Pero por la de arriba no tiene sitio donde entrar el aire, porque se oxida. La demás de arriba. Aquí, en ese sitio, ¿por qué se oxida si no entra aire? A ver, voy a terminar con el síntesis. ¿Qué motivos tiene para oxidarse eso, si no tiene aire? La cuestión es, ¿hay vasos sanguíneos ahí? Tenemos que preguntar a un tío que sepa. Lo que dice es que a través de los vasos te puede llegar el oxígeno. O sea, os he dicho una cosa, a través de la sangre podemos perjudicar la estabilidad del color por presencia de oxígeno. Esta es una. A través de la entrada de oxígeno en algún momento podemos perjudicar la estabilidad del color. Si tiene pocos antioxidantes la carne, está más desprotegida, tiene como el sistema inmunológico, entre comillas, por decirlo, no está preparado para este ataque oxidativo. Y después mi ignorancia también, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer un proyecto. Tenemos otra pregunta aquí online, de Carlos Guadas. Dice, ¿se podría volver a comentar el precipitado de la sal en la pata? Yo creo que se ha tomado un café en ese momento y no lo ha oído. Sí, sin ningún problema. Sí, ahí, bueno, la pata es, fijaos, por el diámetro que tiene, con un par de días o 3 en sal, tiene de sobra. No hace falta, ¿por qué lo tenemos 12 días enterrado si solo necesita 3? Hombre, es que acompaña al jamón. Entonces, bueno, como que lo más importante es el resto, pues lo siento, pero ahí te quedas, ¿no? Y entonces absorbe muchísima sal. Y si hacemos la relación sal-agua, de la pata nos salen valores que Carlos lo conoce muy bien, después de 25-30% de sal en fase acuosa. Es decir, que estamos cerca de saturación. Y por esto, cuando se seca, forman cristales de sal. Y cuando se humedece, pues se humedece la sal. Y entonces toma agua y hace una salmuera. Y de la misma forma que hace una salmuera, si envasásemos esta pieza al vacío, la sal de la pata, ¿hacia dónde quiere ir? Hacia el resto. Solo le falta tiempo. Pero si se humedece, entonces va más rápido. Es decir, esta sal va cayendo, no es agua, es salmuera, que la va a ir tomando la parte de abajo. ¿Es un problema esto? No lo sé. Pensadlo, yo por ejemplo en algunos supermercados veo que hay jamón entero envasado al vacío. Pues ahí, hombre, pues esta sal podría bajar abajo más rápidamente porque entonces
la piel se humedece y las cosas van más rápido. Si hay un poquitín de humedad, pues puede circular más rápido. Y si en lugar de estar envasado al vacío un mes, pues está 3 meses, pues el problema puede ser más importante. Hay que verlo, no sé hasta qué punto es muy grave. De un punto de vista de seguridad alimentaria, pues no hay problema hasta ahora, detectado porque estamos en actividades de agua de 0,75, 0,76 cuando está hidratado. O sea que son valores muy bajos, incluso cuando está húmedo. Muy bien, tenemos otra pregunta, esta es un poco complicada. Dice Pedro José Pérez Casco, según su dilatada experiencia en la investigación de este producto y teniendo en cuenta los cambios en manejos, genética y alimentación en la materia prima, además de los tecnológicos de los productores, ¿cuáles son los retos a futuro en I+D en el sector jamonero para reducir defectos? Así los que más te vengan a la mente, para no... Bueno, a ver, empecemos. Yo aquí me centraría en 2. De lo que hemos visto hoy, el tema de los halos de nitrificación, yo creo que, bueno, ahí hay una necesidad de conocimiento, de saber, por ejemplo, por qué este color es distinto en la zona periférica. Este sería uno. Formas de solucionar el tema de los halos, que no he insistido mucho. A ver, hemos dicho, se pierde mucho nitrito por añadirlo muy pronto cuando el jamón suelta mucha agua. Pues ¿por qué no lo añadimos cuando echa menos? Ahí lo dejo. O sea, el tema de desarrollo de color, del color, desarrollo del color y estabilidad del color, yo creo que aún nos falta conocimiento, especialmente a nivel, si queremos ir a nivel bioquímico. Por decir algo, el jamón sin nitrificantes decimos, vale, es la zinc protoporfirina 9 la responsable del color. Pero resulta que hay también porfirina. Resulta que hay hemo que no se ha convertido en zinc protoporfirina. Es decir, al final el color es una mezcla de varios pigmentos. Lo que no sabemos es pues cuál exactamente es el recorrido a lo largo de procesos de curación largo y cuál es la, por ejemplo, estabilidad de distintos pigmentos frente a determinadas concentraciones de oxígeno en envasados en atmósfera modificada en lineales. Y yo creo que hay gente, a ver, si hacen falta ideas que las brindamos, tendríamos que tener un banco de ideas de jamón porque estaría bien para las generaciones futuras, los que nos retiramos, nos vamos retirando paulatinamente, pues aparte, digamos, de las soluciones, tenemos que plantear nuevos retos. Y después el tema de las oxidaciones que hemos planteado, yo creo que, bueno, hay una necesidad ahí de investigación, de conocer, digamos, lo que llamamos la homeostasis redox, y qué implicaciones tiene esto en el producto, tanto en la estabilidad del color, incluso como en la textura, pues, porque la homeostasis redox, cuando yo digo homeostasis redox parece que es una palabra, pero estoy hablando de compuestos químicos, quiere decir, por ejemplo, el H, quiere decir, por ejemplo, el glutatión, quiere decir los grupos SH de las proteínas que si se oxidan, pues me van a aumentar la textura. Ahí hay un montón para reflexionar, ¿no? Y yo creo que, bueno, ya nos cuesta medir el potencial redox, que tenemos ahí camino para recorrer tremendo. Esto, potencial redox, después el nivel de antioxidantes y sus implicaciones en el producto, yo creo que lo tenemos poco trabajado. Fijaos, he hablado mucho, llevo casi 40 años en este mundo y hay cosas que teníamos más dudas que antes. Bueno, no, hay algunas respuestas, sabemos caminos que ya están trillados, pero
pero hay mucha cosa que hacer. Y otros campos, pues hombre, en el desarrollo de la textura, pues hay un montón de cosas en las que trabajar. No lo conocemos suficientemente. Y el desarrollo aromático, pues bueno, sabemos muchas cosas más de las que sabíamos, pero a ver, y hablando por ejemplo en lugar de defectos, de virtudes, pues hombre, pues el sabor umami, el kokumi, las interacciones entre diferentes sabores, pues no lo tenemos suficientemente conocido. Como el maridaje de alimentos, esto tampoco. Si yo tomo un alimento con otro, ¿cómo lo debo tomar? ¿Qué implicaciones tiene un alimento en el otro? Y también que es cómo estoy, otra cosa, otro mundo, que entraría quizás en el mundo de la psicología o de no sé qué mundo, ¿no? Que es, siempre pensamos en preparar el alimento para degustarlo. ¿Hemos pensado en preparar al degustador para disfrutarlo? Ahí habría otro camino que está muy largo, ¿eh? Pero estaría bien que alguien se lo planteara. O sea, no es comer y no, es... Se puede hacer... Exactamente, se puede observar, digamos, las sensaciones. Yo hoy les hablaba, decía, mira, el umami no solo se nota en boca, yo lo he notado en el estómago solo, ¿no? Tomas una capsulita de glutamato protegida que no te sabe en boca y lo disfrutas en el estómago. Es decir, el jamón no acaba en la boca, sigue después de comer y uno lo puede disfrutar en el propio estómago. Y diría que esto incluso se puede aprender. Venga, vamos a ver si quedan todavía unas poquitas, a ver si en 10 minutos como mucho ya finalizamos. No, tenemos por mí tranquilo. Tenemos una en el público, creo. Sí. Buenas tardes. Cuando has hablado de defectos visuales que se deben a los MOS, ha habido una fotografía que tenía unas motitas negras. ¿Qué MO es ese? Y se sabe... ¿El negro? Sí, el que está hecha de todo. Ese tiene un montón Ni idea. de motitas. No se sabe. No lo sé yo. Lo digo, de negros hay. El Cladosporium mervarum, hay algunos penicilliums que son negros, el Aspergillus niger y habrá otros, pero no lo sé. Este es de Posala. Hemos podido observar que a veces sale en un proveedor en concreto. Y yo quería saber si es a lo mejor una contaminación que se produce en el matadero, en la sala de despiece, o porque ha habido a lo mejor algún problema en la cadena de frío, y si se podría detectar cuando llega a la industria antes de ponerlo en condiciones favorables para que se desarrolle. O sea, que puede venir, digamos, de las cintas, está claro. Sí, puede venir, digamos, de una zona de contacto, de que se haya contaminado. Si se puede detectar, lo veo, si no haces un control microbiológico, lo veo difícil, ¿eh? Pero tú puedes hacer una prevención y esta prevención podría ser, por ejemplo, disminuir la humedad relativa en las fases de posalado, de forma, especialmente la parte grasa, que se seca rápido, que no crezca fácilmente. Es decir, a veces se trabaja demasiado húmedo. Esto sería uno. Y otro sería evitar que los jamones se toquen. El jamón que no toque nada, simplemente que esté embadurnado de aire seco. Y con esto yo diría que hay menos problemas. Este problema es por un posalado mal conducido, de hecho, una avería. No, es que la historia es que nosotros pensamos que el problema viene más bien del proveedor, porque cuando tú en una cámara de postalado estás teniendo a todos los jamones en las mismas condiciones y solo sale en una partida en concreto de ese proveedor. Que sí. O sea, eso sabes que viene del proveedor seguro. Eso pasa mucho. Lo que pasa, tú puedes poner barreras defensivas que es que, mira, pues alguno lo traerá mal y yo lo pongo más seco y entonces el problema lo aminoras.
especialmente si son mohos de estos de crecimiento rápido en fases frías. La mejor forma es bajar la humedad relativa más rápidamente. Yo aquí insistiría en algo, puede que haya gente que esté de acuerdo y otros no, que es con frecuencia muchos de los jamones a salida de sal van demasiado húmedos. Habría que invertir en potencia de frío en los primeros 15 días. Esto, por ejemplo, en Italia se hace muchísimo, tiene una primera fase fría muy seca, pero seca de cojones, o sea, que de 55% de humedad relativa, y no tiene ningún problema de estos. Y aquí, pues, como que el producto es más robusto que el italiano, pues somos más tolerantes, pero se podría, yo creo que bajar considerablemente y muchos de estos problemas bajarían. De moho, de fase fría. Sí, en este que te refieres tú, Cristina, es verdad que nosotros también lo achacamos a proveedor totalmente. Además, se nos suele dar, en nuestra experiencia, en proveedores con más certificaciones, incluso que tienen a lo mejor más sistemas de limpieza, que yo creo que limpian tanto que se cargan todas las bacterias y al final queda algún oportunista o no sé qué pasa. Y nos pasa en unos proveedores bastante concretos y se manifiesta así a los 3, 4, 5, 6 meses después del secadero. Y bueno, pues sí, en principio nos chocaba también, comentábamos antes, porque nos pasa en jamones que recibimos con la piel y luego los pelamos. Entonces decimos, pues, si se ha contaminado y le hemos quitado la piel, pues no debería salir la mancha. Pero claro, en el momento que pasas la pelado, la pones primero. Ya contaminado todo lo demás. Entonces yo creo que es un tema del proveedor y será de pues, que utilizarán unos productos que limpian, que se cargan una serie de bacterias y de mohos, pero que los demás, al no aceptarlos, pues habrá uno que en condiciones normales no crezca por la competencia con los demás y en este caso pues tiene el campo libre para crecer. ¿Y se repita adentro? ¿A qué son cerrados se filtra en la carne? Este siempre es en la grasa, siempre es en la grasa y además no es superficial, es en el interior de la grasa. Si pasas la mano suavemente no sale. Es como está embebido, el primer milímetro de la grasa está embebido. Pero hace muy feo. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta, que es, si tú tuvieras que decir cuál es el momento perfecto, cuántas horas tienen que transcurrir desde el sacrificio para que salemos un jamón y tengamos el menor número de problemas y el jamón esté lo más receptivo posible para entrar en sal. Es decir, ¿cuáles son los días o las horas perfectas para salar un jamón tras el sacrificio del cerdo? A ver, o sea, el rigor mortis con 24 horas ya se tiene. Entonces, yo te diría ahorita, cuando llegues a la temperatura, digamos, adecuada para entrar en salazón, no hay que esperar más. No hay que esperar más. Muy bien. ¿Qué te vas a ahorrar aquí? Ahora hago mi visión crítica de lo que he dicho. A ver, si tú lo pones muy pronto en salazón, pues puede que exudes más y los nitrificantes que salgan más hacia afuera y no entren tanto hacia adentro. Podría ser una... De hecho, y como ejemplo, hicimos un estudio hace unos años salando, comparando sal, si no recuerdo mal, 24 horas, 3 días, 5 días de cámara. Y comían más sal los de 3 días que los de 24 horas. Cuando parecería, parece raro, ¿no? ¿Cuál es la razón? Pues que la salmuera oxidada en el jamón de 24 horas se va. Y luego para salar necesita que se quede. Entonces es preferible que haya menos salmuera, pero que esté ahí más tiempo para que absorba. Y esto, si lo pasamos al tema de nitrificantes, es cuando quizás es el caso más sensible, ¿no? Demasiada exudación pues puede generar menor incorporación de nitrificantes. Hay otro tema, si quieres, al revés, dices, si lo tienes demasiado en cámara, se te reboza mal. Entonces ahí yo lo que recomiendo es, para tener uniforme, pues echarle manguerazo, por decirlo, no, que quede todo mojado de fuera. Entonces, al menos siempre es igual.
Sería una forma, digamos, de estandarizar superficies exteriores si hay mucha variabilidad de días de cámara. Por tanto, demasiado pronto no sería bueno, pero demasiado tarde tampoco. Ha sido una reflexión. Sí, sí. Cuando está frío lo puedes meter ahí, ya está. Otra pregunta tenemos de Emiliano de Pedro, ¿vale? Dice, se sabe que la grasa de los cerdos cruzados ibérico por Duroc tiene una grasa con menor cantidad de grasa monoinsaturada que los 100% ibéricos, ambos alimentados con bellota, casi un 2% menos de oleico. Dice, ¿se sabe si esto afecta? En este caso no sé exactamente si afecta... Bueno, no sé si se refiere a lo que he enseñado antes, del tema de la oxidación de esto, ¿no? Entiendo. Si es más fluida la del ibérico, lo que decía, pues las teorías se llenan o se taponan antes y igual el oxígeno entra antes y el secado es más paulatino. Por tanto, hay encogimiento, lo que decíamos, de los pasos y menor probabilidad de que entre el oxígeno. Esto necesitamos datos, más que conjeturas, que es lo que estoy haciendo. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿el problema de los bombos en jamones es por falta de nitritos? No. De los bombos, Sí. del hinchado, ¿eh? Sí, lo dice sí. José Antonio González Caballo. El problema de los bombos es por crecimiento normalmente de enterobacterias, quiere decir, haya nitritos o no. Evidentemente, si hay nitritos, quizás haya un poquitín menos de problema, pero normalmente es más de abuso de temperatura que no de falta de nitritos. Hay varias, Serratia, por ejemplo, Serratia liquefacens, que es Proteus vulgaris, que son típicos generadores de bombo. Una vez hicimos una prueba con jamones parejas, o sea, en 10 o 12, y a la mitad les inyectamos Serratia y la otra mitad, y los 12 de Serratia, bombos, pero bombos así, ¿eh? Inyectantes de salud. Inyectantes de salud. No, pero tendría que ir a la publicación. No. Está en un Ecocarne con Alfonso Carrasco. Y salieron todos bombos, o sea, y lo demás todo igual, ¿eh? O sea, se salaron igual, si tuvieron uno al lado del otro durante la salazón. Bueno. Aquel que te decía, lo más parecido a un jamón es el otro jamón del mismo precio, ¿eh? Para hacer pruebas es ideal. ¿Tenéis alguna pregunta en el público? Mira, hay otra por allí. Con respecto al grano blanco que ha dicho usted, que se podría evitar con congelación, ¿cuánto tiempo de congelación? Cuanto más mejor. ¿A qué temperatura? Esta pregunta justo la acaban de hacer también, entonces ya resolvemos dos preguntas. Sí, mira, yo lo verás aquí. O sea, tienes que congelar la pieza, ¿eh? No vale congelar un trozo. Porque si un trozo te sale más de lo blanco. Entonces hay que congelar la pieza y esto es como las tormentas, ¿no? Para que haya una tormenta necesitamos un núcleo de cristalización. Aquí necesitamos microcortes. Entonces la tirosina es un aminoácido muy insoluble que está ahí en un estado inestable. Y entonces si haces un corte es más fácil que cristalice ahí. Es como si cuando tienes una botella de cerveza le das un golpecito y salen burbujas. Es el golpecito que genera. Pues ahí es la congelación, que hace microcortes. Cuantos más microcortes, más núcleos va a haber. Más cristalitos va a haber. Cuantos más cristalitos formemos, mayor podrá aspirar la tirosina que hay alrededor. Tiempo, depende. Esto, si hay mucha tirosina, con poco tiempo es suficiente. Esto creo que eran 15 días congelados. Si hay poca, ¿qué es lo que ocurre? Cuesta más hacer núcleos. Entonces necesitamos más tiempo. Eso es al revés, parece de la lógica. Por tanto, sabemos solucionar el problema más fácilmente cuando es grave que cuando es moderado.
Si lo tienes de un año para otro, seguro que lo solucionas. Bueno, vamos, veo que Como hay... reflexión, a la hora de, si lo tienes congelado y lo vas a comercializar, si tú lo tienes un tiempo por debajo de la temperatura de comercialización, es más fácil que te tenga menos velo blanco, ¿no? Porque a más baja temperatura la tirosina es más insoluble, ¿eh? Por tanto tenderá a ir al cristalito. ¿Os habéis fijado aquí que alrededor de la pinta no hay velo blanco? Quiere decir que hace como aspira. Bueno, pero es una solución así. Lo mejor es convivir con el problema. Casi que con la solución. Bien, vamos a aceptar una última pregunta del pool. Querías preguntar tú, Daniel. Vamos a aceptar la última pregunta porque vamos a cerrar el evento ya en 3 minutos, 4 minutos, así que venga, vamos a hacer esta última. Muy bien, pues gracias por cerrar con esta pregunta. Creo que es la que se hace todo el mundo siempre. ¿La tirosina se considera defecto o algo bueno? Aquí hemos visto que sí que lo has catalogado como defecto, pero también se suele decir que si son unas poquitas, viene a decir que el proceso de curación ha sido largo y lento, ¿no? Y que ha sido el que da aromas y sabores a un buen jamón de calidad, pero muchas sí que es verdad que se considera un defecto, sobre todo por eso, no te esperas esa textura, aunque sin sabor o uno de los pocos aminoácidos sin saboros. Para los cortadores también, los cuchillos, como es muy abrasivas, hay que estarles dando chaira y demás. Para ti, ¿es esto correcto? ¿No se considera ni uno ni otro? ¿Es un punto medio dependiendo de la intensidad? ¿O cuál es tu criterio? Digamos, la tirosina que aparece ahí es la que tiene la propia carne, ¿eh? No viene añadida, es algo natural de la propia carne. Lo único que en la carne está ligado a sus compañeros aminoácidos y en cambio aquí le han roto las alas y está la tirosina sola. Por tanto, lo primero que hay que decir es un fenómeno natural del proceso de maduración del jamón. Después, ¿es un problema o no? Dependiendo de, digamos, de la venta y lo que diga el consumidor. Al consumidor, pues, normalmente no le gusta mucho ver velo blanco. A mí no me molesta, lo pongo y ya está. Pero, bueno, no gusta. Diría que el velo blanco puede considerarse, no sé si la palabra sería defecto, en todo caso un problema de presentación, fruto del, digamos, del proceso normal de maduración. Y por lo que respecta a las pintas, pues tienes razón, que, a ver, hay que venderlas como lo que son otra vez lo mismo, cristalizaciones, fruto del proceso de maduración normal del jamón, y cuando están en un número, digamos, moderado o pequeño, pues lo podemos considerar un síntoma, no exclusivo, pero sí que es un indicativo de que el producto ha tenido una maduración larga. Si en lugar de un jamón parece una paella de arroz, pues ya no tanto, ¿eh? Es decir, es un tema de criterio, pero estoy de acuerdo contigo de que un número moderado o pequeño de pintas y de un tamaño grande puede considerarse un síntoma, digamos, de calidad del producto, como algo propio del producto. Sí, sí. Bien, pues vamos a ir cerrando porque se nos cierra ya el streaming. Quería darte las gracias, Jacinto, y que sepas que te molestaremos algún día más, aunque estés jubilado, dentro de un tiempo ya, porque creo que ha sido muy interesante. Ha habido un montón de preguntas y algunas más que no hemos podido realizar, con lo cual espero que algún día podamos estar aquí contigo de nuevo. Un aplauso para Jacinto, por favor.